Sí, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la AMTI, ¿verdad? Y donde vamos a abordar lo que es el tema de la hipotermia en el paciente crítico, ¿verdad? Quiero agradecer la participación de la doctora Ariana Hernández, del doctor Alejandro Díaz, de Isaac Valley, de Rolando Escobar y de Héctor Rafael López, quienes realizaron una revisión bibliográfica acerca del tema de hipotermia en el paciente crítico, y ya yo nada más le fui dando forma a la plática, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ellos, que son residentes del centro médico ABC. Pues finalmente, el abordar el tema de la hipotermia conlleva al manejo terapéutico de la temperatura, y de esto se ha escrito mucho, puesto que tiene mucha trascendencia y tiene mucho interés por parte de muchos grupos médicos, los cuales pues obviamente se ven interesados en poder proteger a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes en estado crítico, y esos pacientes que nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos día a día, y obviamente necesitamos tener los conocimientos para poder implementar en forma adecuada estos nuevos esquemas de tratamiento, y nuevos por un decir, porque se están haciendo muchas revisiones en la actualidad, pero en realidad no es un tratamiento nuevo para estos enfermos, ¿verdad? Vean, hay múltiples formas de abordar esto, ¿verdad? Hipotermia inducida en medicina crítica, esta revisión del 2003, manejo médico, ¿verdad?, de alteraciones neurológicas mediante la manipulación de la temperatura. Este es un artículo del 2007, ¿verdad? Aplicaciones clínicas de la terapia leve, de la hipotermia terapéutica leve después de paro cardíaco, ¿verdad? Este es del 2007, y vean, infinidad de artículos que han salido en New England, en American Heart. Tan es así que American Heart Association la recomienda, ¿verdad?, con una clasificación 2A y una clasificación B para aquellos pacientes que han restaurado la circulación después de paro cardíaco, una clasificación 2A para aquellos que salieron de un ritmo de fibrilación ventricular, y una clasificación 2B para aquellos que han salido a un ritmo no necesariamente por este tipo de alteración del ritmo cardíaco, ¿verdad? Y en fin, vemos acá como la normotermia controlada en pacientes neurológicos internados en la unidad de cuidados críticos, ¿verdad? Y los distintos métodos por los cuales puede uno implementar, ¿verdad?, el llevar a estos pacientes a una hipotermia de tipo terapéutico. Vean cómo aquí estamos viendo cómo se lleva a través de mecanismos de superficie, como sería el hecho de estas sábanas, las cuales, ¿verdad?, mediante mecanismos en los cuales uno puede regular la temperatura de las mismas, lleva uno a los pacientes a hipotermia en forma rápida y efectiva. Existen también otro tipo de mecanismos por los cuales a través de catéteres intravenosos uno puede llevar a los pacientes a hipotermia, incluso en el lapso de 1 o 2 horas ya tenerlos en estados de hipotermia de 30 grados, ¿verdad? Vean aquí cómo el dispositivo entró por vía femoral, pero también existen dispositivos que se colocan a través de la vía subclavia o a través de la vía yugular y a través de vía femoral, como se aprecia en la siguiente en esta diapositiva que estamos viendo. Esto es a través de máquinas las cuales son como un sistema de enfriamiento, como el de los carros, usan anticongelante, entra un circuito por el cual circula solución fisiológica estéril, ¿verdad?, que entra a través, y esta parte del catéter es una especie de globo en el cual recircula esta solución fisiológica helada y lleva rápidamente al descenso de la temperatura en los enfermos, ¿verdad? En el lapso de 1 a 2 horas podemos tener pacientes en 32 o en 30 grados de temperatura. Son mecanismos muy efectivos, y no nada más para llevar a los pacientes a hipotermia, sino para dar tratamiento en aquellos casos. Un ejemplo sería el paciente que tiene hipertermia maligna, ¿verdad? Cuando
por múltiples fármacos que uno pueda usar, no logra uno disminuir la temperatura de estos enfermos, los mete uno a estos sistemas y rápidamente puede ser controlada esta alteración. Por eso el hecho de llamarle manejo terapéutico de la temperatura, no tanto el meternos en el enfoque de hipotermia, ¿no? Pero de tal forma que la hipotermia es una estrategia utilizada desde los años 40 para el manejo de pacientes con lesiones neurológicas, y que es como nosotros la conocíamos, aquel paciente que llegaba con trauma de cráneo, ¿verdad? O aquel paciente que era sometido a cirugía cardíaca, pues era donde se indicaba plenamente y sin discusión el manejo terapéutico de la hipotermia. Entre más rápido llevábamos a esos pacientes a estados de hipotermia, pues obviamente se obtenían mejores resultados, ¿verdad? De tal forma que no quedarnos con la idea de que es solamente el enfoque de la hipotermia para los problemas de tipo cerebral, sino que existen otros problemas en los cuales la podemos utilizar. De tal forma que, ya les decía yo, en la actualidad tiende a cambiar, y de lo que se trata es de implementar ya un manejo terapéutico de la temperatura, no necesariamente el tener a los pacientes, ¿verdad? O el decir únicamente tengo un paciente con lesión cerebral y lo voy a meter en hipotermia para protegerlo. Se han descrito diversas modalidades de hipotermia y estas dependen del grado de intensidad, ¿verdad? Tenemos la hipotermia leve, en la cual vamos a implementar el descender la temperatura de los enfermos de 35.9 a 34 grados centígrados. La moderada, que va de 33.9 grados a 32. La profunda moderada, que va de 31.9 a 30 grados centígrados, y la profunda, que es menos de 30 grados centígrados. La mayoría de los artículos, ¿qué es lo que dice? Cuando nosotros tenemos un paciente con lesión cerebral, es el ejemplo típico, ¿verdad? Lo que nos interesa es llevarlos rápidamente a una hipotermia leve a los enfermos, ¿verdad? Se recomienda incluso de 33 a 32 grados para obtener los mejores resultados, pero si bajamos de 35 grados, con eso será suficiente. Los resultados de esta terapéutica han sido variables y cuestionados. ¿Y esto por qué? Obviamente es consecuencia de nada más entender que los efectos de la hipotermia obedecen a disminuir el consumo de oxígeno únicamente, ¿verdad? Desconociendo que existen múltiples otros factores donde interviene la hipotermia, ¿verdad? De tal manera que esto redunda en tener mecanismos de mucho beneficio para estos enfermos. De acuerdo a los distintos estudios que se han efectuado, ¿verdad? Pues se ha determinado el éxito o fracaso de la hipotermia, ¿verdad? ¿Y de qué depende esto? Pues depende de distintos factores. ¿Cuáles son? La velocidad de la inducción de la hipotermia. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente el cual requiere de hipotermia, entre más rápido lo llevemos a hipotermia, obviamente vamos a obtener mejores resultados. Si nos tardamos un día, ¿verdad?, en llevarlo a hipotermia, pues obviamente no vamos a obtener el beneficio que todos nosotros estamos esperando. El tiempo el cual deba permanecer en hipotermia. No es lo mismo tener un paciente en hipotermia, ¿verdad?, 4 o 5 horas y ya sacarlo tratando de lograr o creer que hemos logrado el beneficio, ¿verdad?, cuando en realidad el tiempo promedio debe de ser de alrededor de las 24 horas de hipotermia para tener el máximo beneficio. La velocidad del recalentamiento, si nosotros un paciente después de tenerlo en hipotermia lo llevamos a recalentamiento en menos de 24 horas, es muy probable que tengamos efectos deleterios por ese incremento en la temperatura, ¿verdad? Si no nos esperamos el tiempo suficiente. El tiempo promedio para recalentarlos debe de ser de 24 horas y ya lo veremos en diapositivas venideras. Y obviamente la prevención de las complicaciones. La hipotermia no es benigna, conlleva alteraciones fisiológicas que obviamente debemos de estar vigilando para evitar problemas serios que puedan incrementarnos la morbilidad. De tal forma que el efecto benéfico de la hipotermia se ha logrado cuando tenemos a los pacientes entre los 32 y los 35 grados centígrados de temperatura. Los objetivos de todo esto, ¿qué es? Bueno, pues obviamente conocer los efectos benéficos de la hipotermia,
¿verdad?, de manera temprana y tardía. Hay efectos benéficos, ¿verdad?, tempranos y tardíos, los efectos deleterios de la hipotermia, las fases y características de la administración de esta terapéutica. De ahí que existen procesos destructivos que son conocidos por todos nosotros, ¿verdad?, que vemos mucha terapia intensiva, ¿verdad?, que son secundarios a los mecanismos de isquemia reperfusión y que nos van a condicionar a alteraciones proinflamatorias muy importantes, ¿verdad?, que con la hipotermia estos pueden ser prevenidos o disminuidos y de esa manera evitar todo este tipo de alteraciones. Y vean en esta diapositiva cómo analizamos los efectos tempranos de la hipotermia. Por un lado, disminuyen la formación de radicales libres. Recuerden que al disminuir la formación de radicales libres, pues obviamente vamos a tener menos problemas de oxidación, sobre todo de las membranas celulares. Nos van a disminuir el metabolismo cerebral del 6 al 10% por debajo de 37 grados centígrados. Obviamente esto conlleva a tener un superávit de oxígeno y una manera de proteger lo que es todo el metabolismo cerebral. Disminuye la lesión y disfunción mitocondrial, disminuye la disfunción de los canales iónicos, disminuye la entrada de calcio intracelular, lo cual nos va a producir menos neurotoxicidad si estamos hablando del sistema nervioso central, ¿verdad? Y nos va a disminuir la permeabilidad celular con una formación menor de edema citotóxico, lo cual es de mucho beneficio, y con una disminución de acidosis intracelular. Todos estos mecanismos en forma temprana obviamente nos ayudan a mantener una integridad, ¿verdad?, de la célula nerviosa. Y tenemos también efectos tardíos benéficos de la hipotermia, como disminuir la producción de endotelina e incrementar la producción de prostaglandinas, de tal forma que tenemos un efecto vasodilatador predominante y de esta manera obviamente mantener una perfusión mejor a todos lados. Mejora la tolerancia a la isquemia, ¿verdad?, mediado por el uso de las prostaglandinas, ¿verdad?, disminuye la lesión por reperfusión, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, hay una expresión de genes protectores, se incrementa el umbral a las convulsiones, ¿verdad?, disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, disminuye la activación de la coagulación y la formación de microtrombos, ¿verdad?, disminuye la respuesta inmune, ¿verdad?, de tal forma que tenemos una menor neuroinflamación, ¿verdad?, mejora el metabolismo cerebral, disminuye la acidosis y la producción de toxinas y disminuye la apoptosis y evita el daño al DNA. De tal forma que si nosotros por la lesión, ¿verdad?, que sufre el cerebro, ¿verdad?, se echan a andar mecanismos que aceleran la apoptosis o echan a andar esa apoptosis que es muerte celular programada, de tal forma que la hipotermia pues va a disminuir esta expresión y obviamente vamos a tener menos daño hacia los tejidos. Todos estos son efectos benéficos de la hipotermia, de tal forma que, bueno, pues si analizamos efectos tempranos, efectos tardíos, todo esto está redundando en una inhibición, pudiésemos decir, de una cascada inflamatoria que conlleva, ¿verdad?, a un daño pues muy importante a los tejidos. Otro punto importante, ¿verdad?, en la lesión cerebral es la hipertensión endocraneana, de tal forma que la hipotermia actúa a varios niveles para evitar este incremento de la hipertensión endocraneana, ¿verdad? Por un lado, si nosotros tenemos incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, esto debido a bloqueos de drenaje ventricular, o si tenemos incremento de volumen sanguíneo cerebral, ¿verdad?, si hay una zona de hiperemia por el trauma, todo esto conlleva hipertensión endocraneana. Por otro lado, si tenemos una lesión de la barrera hematoencefálica, ¿verdad?, pues va a alterar la permeabilidad, ¿verdad? Esto nos lleva a un edema vasogénico que conlleva hipertensión endocraneana, ¿verdad? Si tenemos un daño neurológico directo, un trauma, pues tenemos edema citotóxico que conlleva a hipertensión endocraneana, ¿verdad? Y la misma hipertensión endocraneana puede llevar a formación de hematomas con edema local, alteraciones de isquemia reperfusión, ¿verdad?, lo cual obviamente nos lleva a edema citotóxico, y el edema citotóxico nuevamente a hipertensión endocraneana, de tal forma que la hipotermia, ¿verdad?, pues al
evitar que tengamos alteración en la lesión de la barrera, ¿verdad? Nos va a evitar edema vasogénico y nos va a evitar la hipertensión endocraniana. De igual forma, al evitar el daño citotóxico, ¿verdad? Nos va a evitar la hipertensión endocraniana, y al mejorar o el evitar las alteraciones y esquema de reperfusión, pues de esta manera estamos evitando el edema citotóxico y en forma consecuente la hipertensión endocraniana, ¿verdad? Esto obviamente nos lleva a tener un mejor control de esta hipertensión endocraniana, que es un determinante de daño cerebral y de perfusión cerebral muy importante. Vean las fases del manejo de la hipotermia. Esto descrito en el 2009 en Critical Care, en un suplemento que salió. Entonces, vemos en esta gráfica, por un lado las ordenadas, las abscisas, las ordenadas donde tenemos la variable de la temperatura central, vean 31, 32, 33 grados centígrados, y en las abscisas donde tenemos tiempo en minutos, ¿verdad? De tal forma que si nosotros vamos a llevar a un enfermo a hipotermia, debemos de tener una fase de inducción, y esta fase de inducción, para obtener los mejores resultados, no debe de pasar de más allá de 80 minutos, ¿verdad? Entonces, ya sea con sábanas, ya sea hielo directo, ya sea con aire, ya sea con mecanismos intravasculares, ¿verdad? Pero lo importante es llevar rápidamente a ese paciente a hipotermia. El ejemplo es aquel paciente que está en el piso, que hizo un paro cardíaco y que fue reanimado en forma exitosa, y donde el paciente es totalmente recuperable, pero probablemente nos tardamos 6-7 minutos en reanimar a ese enfermo, en darle las maniobras de reanimación, en intubarlo, en ventilarlo. Bueno, pues ese paciente debemos de prevenir el que vaya a ser una lesión secundaria, una encefalopatía anoxo-isquémica, ¿verdad? Con alteraciones tanto a nivel cardíaco como alteraciones a nivel del sistema nervioso central y otras alteraciones en el resto del organismo por los mecanismos de isquemia y reperfusión. Para protegerlo, pues obviamente lo importante es llevarlo. Primero, pensar que existe una modalidad terapéutica como es la hipotermia, que puede proteger a ese enfermo y puede integrarlo el 100% a una vida normal. Entonces, obviamente, lo antes posible tenerlo en una unidad o en un departamento donde pueda llevarse a cabo este mecanismo de la hipotermia, ¿verdad? Y que en 80 minutos ya esté frío ese enfermo, ¿verdad? A 32 grados. Y el otro punto importante es la fase de mantenimiento, la cual, vean, debe de ir aproximadamente de 24 horas, donde no debemos de permitirnos variaciones importantes en la temperatura. Debemos de permitir variaciones nada más de 0.1 a 0.5 grados centígrados, ¿verdad? Es el rango en el cual debe de estar ese enfermo para poderle brindar el máximo beneficio. Después de esto empieza la fase de recalentamiento. Esta fase de recalentamiento, la cual, como les decía, debe ser una fase prolongada y en la cual, ¿verdad?, no debemos de permitirnos el incrementar en forma brusca la temperatura. Debemos de llegar a los 36, a los 36.5 grados en el lapso de 300 minutos, de 1500 minutos, que es alrededor de las 23-24 horas, para obtener el beneficio y evitar los problemas asociados al recalentamiento, hasta mantenerlo en una fase de normotérmica, ¿verdad? Entonces, vean aquí como una tasa de enfriamiento en la fase de inducción, más o menos de 3 grados por hora, ¿verdad? Y hasta llegar a los 32 grados que nos dan en 1.33 horas para obtener el máximo beneficio. Esto tiene sus efectos adversos también, entonces, de tal forma que puede existir desequilibrio hidroelectrolítico, por lo cual tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo del potasio, magnesio, ¿verdad? Pueden existir alteraciones de la función cardíaca, alteraciones del ritmo como la bradicardia, ¿verdad? Diuresis fría, la cual se presenta cuando tenemos pacientes con temperaturas menores de 30 grados centígrados, se presenta con mayor frecuencia, ¿verdad?, con riesgo de hipovolemia, y esto lo vemos claramente en los pacientes que son sometidos a cirugía de corazón. Nos llegan a las unidades de terapia intensiva con 31, con 32 grados y llegan con una poliura impresionante, y lo que tenemos que hacer es empezar a corretear a ese enfermo con aporte de soluciones cristaloides y llevarlo poco a poco a una temperatura normal para evitar este fenómeno que pues sería el ejemplo en el cual se presenta más frecuente, que es el paciente postoperado de cirugía de corazón que fue sometido a cirugía a circulación extracorpórea.
Obviamente hay mecanismos de vasoconstricción capilar y los escalofríos. Los escalofríos que nos alteran en forma muy importante la relación entre el consumo y la disposición de oxígeno y puede llevarnos a problemas de isquemia importantes si no los controlamos. Alteraciones de la coagulación, alteración en la depuración de los fármacos y problemas de tipo metabólico como sería la resistencia a la insulina. La hipotermia, ¿verdad?, es una herramienta que ha demostrado un regreso en los estados isquémicos, ¿verdad?, desde el punto de vista clínico, de tal forma que si nosotros entendemos y conocemos estos mecanismos participantes, obviamente podremos brindarle una protección a estos enfermos y tratar todos esos efectos adversos que pueden ser secundarios tanto a los mecanismos que le están produciendo la lesión como a nuestras modalidades terapéuticas, de tal forma que tenemos que individualizar este tipo de tratamientos. Aún hacen falta estudios para validar su uso, ¿verdad?, y que permitan establecer implicaciones netamente de tipo pronóstico, ¿verdad?, y obviamente es una terapéutica que debe de ser considerada en forma muy importante en los pacientes neurológicos. ¿Por qué enfocados en los pacientes neurológicos? Todos sabemos que si el cerebro sufre, no tenemos tiempo para poder tratarlo. Tenemos 5 minutos. Son los 5 minutos de oro en los pacientes que tienen problemas cerebrales. El paciente que tiene un paro cardíaco, ¿verdad?, el paciente que tiene edema cerebral en forma importante, debemos de tratarlos, porque si el cerebro sufre 5 minutos por problemas de falta de circulación, ese cerebro está perdido y el paciente tendrá alteraciones gravísimas con secuelas fisiológicas e incluso perder la vida si esto no lo hacemos a tiempo. Existen aspectos prácticos del manejo terapéutico de la temperatura, ¿verdad?, de tal forma que vamos a ver algunos mecanismos de enfriamiento de los enfermos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, uso en pacientes neurocríticos, ¿verdad?, sobre todo aquellos pacientes también que han sido o que están saliendo de paros cardiorrespiratorios, independientemente de la causa que lo esté llevando, siempre considerando que el paciente que presenta paro cardiorrespiratorio debemos de entenderlo como aquel paciente que presentó un evento súbito e inesperado. No va a ser el paciente terminal con cáncer, el cual hace un paro cardíaco. Esa es parte de la historia natural de la enfermedad de ese paciente. A ese no le vamos a hacer nada, ese paciente se va a morir por eso. Es lo que todos estamos esperando, es algo que ya esperamos. En cambio, si tenemos un paciente que tiene 50 años de edad, ¿verdad?, y ese paciente tiene alteraciones electrolíticas importantes y de repente le condicionó un paro respiratorio, ese paciente es 100% recuperable y es donde debemos de echarle todas las ganas para poder sacar al enfermo. Se pueden realizar usando las modalidades convencionales para llevarlo a hipotermia, como es, pues ya lo veíamos, el hielo, las sábanas frías, ¿verdad?, el poner el aire de la habitación a todo lo frío que dé, ¿verdad?, hasta usar las sábanas con los sistemas de enfriamiento a través de convección, ¿verdad?, favoreciendo la pérdida de calor de los pacientes, o los dispositivos, ¿verdad?, intravasculares. De tal forma que vean, hay 4 mecanismos para evitar la producción de calor: la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. ¿Qué es cada uno de estos? La conducción es la transferencia de energía entre las moléculas dentro de un material o entre materiales, y esto es por contacto directo, y es el papel, pues, de las sábanas frías o del hielo que pone uno directamente en la piel. Por convección, que sería movimiento molecular dentro de un líquido, ¿verdad?, o gas. Por radiación, traspaso térmico, nada más lo que está radiando el organismo, traspaso térmico de energía, y por evaporación, que es el cambio o la conversión de líquido a gas. De tal forma que modificando todos estos nosotros podemos meter al paciente en hipotermia. Vean, la hipotermia puede ser inducida, ¿verdad?, por uno o la combinación de los mecanismos antes mencionados. De igual forma, para modular toda esta respuesta, ¿verdad?, la modulación de estas fases de la temperatura en la hipotermia, hay 4 fases.
la fase de inducción, la fase de mantenimiento, la fase de recalentamiento y la fase de normotermia, y que las veíamos en la gráfica anterior, ¿verdad? Donde veíamos la inducción, que debe ser una inducción rápida, en 1.33 horas debe de estar ya ese paciente en hipotermia, el mantenimiento 24 horas en promedio, el recalentamiento 24 horas en promedio, el recalentamiento también, ¿verdad? Y la normotermia, que es cuando ya estabilizamos a ese enfermo. Vean, en paro cardíaco se han demostrado resultados, ¿verdad?, con hipotermia entre 12 y 24 horas, sometidos a 32, ¿verdad?, entre 32 y 34 grados de temperatura. En asfixia neonatal comúnmente se realiza durante 72 horas, ¿verdad?, y en edema cerebral asociado a falla hepática, ¿verdad?, por 5 días, y que es una entidad dentro de los pacientes que vemos nosotros en cuidado crítico, en el que muchas veces no pensamos en el edema cerebral. Nos llega un paciente con un cuadro de insuficiencia hepática aguda por una hepatitis fulminante, y empezamos que el amonio, dale sus enemas, dale ciertos medicamentos para evitar que se absorba el amonio, démosle antibióticos, en fin, mantengamos un equilibrio ácido-base y todo eso, pero luego se nos olvida pensar en que ese paciente puede hacer edema cerebral importante y eso llevarlo a la muerte si no lo tratamos. Bueno, la hipotermia es una alternativa de tratamiento efectiva para esos enfermos. Existen complicaciones, obviamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente en hipotermia, pues obviamente existen riesgos de tipo infeccioso que pueden ser inadvertidos o simplemente pueden aparecer por el hecho de estar en esta modalidad de tratamiento. Vean, después de 5 días obviamente el riesgo de neumonía se asocia en aquellos pacientes en los cuales los tenemos sometidos a ventilación mecánica. Un punto importante es el recalentamiento. Ya les decía yo que debe de ser controlado, ¿verdad? Porque estamos esperando que se restauren ahí los mecanismos de termorregulación y en cualquier momento, ¿verdad?, nos puede dar un rebote, tener fiebre, lo cual sería muy dañino, y esto es por activación de estos moduladores de la temperatura. Esto nos debe llevar de 12 a 24 horas, ¿verdad? Y obviamente, si después del calentamiento apareciera fiebre, estamos ante un caso de mal pronóstico. Cuando utilizamos la hipotermia en el tratamiento por aumento de la presión intracerebral, en encefalopatía hepática, ¿verdad?, el calentamiento, ¿verdad?, juega un papel muy importante. Todo paciente posparo cardíaco tiene una indicación de ser llevado a hipotermia, excepto cuáles pacientes no los vamos a llevar. Aquel paciente que puede seguir comandos verbales. Hay pacientes que nos hacen un paro cardíaco, le da uno masaje, muchas veces durante el masaje cardíaco despierta al paciente, se le queda uno viendo y uno dándole masaje, suelta uno, sí, de verdad, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, llega el paciente, ya le empieza uno a dar masaje y el paciente abre los ojos cuando está uno dándole masaje, y eso porque está uno manteniéndole un buen gasto cardíaco a través del masaje cardíaco. Bueno, pues ese paciente, si mantiene su ritmo, obviamente no lo vamos a enfriar después de que ya despertó de las maniobras, ¿verdad? Cuando el evento se presentó con más de 8 horas de evolución ya, ¿verdad?, donde existe un riesgo de perder la vida por sangrado o infección, donde existe un colapso cardiopulmonar a pesar del uso de depresores o a pesar de tener un soporte hemodinámico adecuado, ¿verdad?, o donde existe una condición terminal subyacente. En estas situaciones obviamente hay que individualizar a los enfermos, pero en estas situaciones no hay que llevar al paciente a hipotermia. ¿Qué es lo que sucede? Vean en este esquema práctico, ¿verdad?, de cómo llevar a los pacientes. Tenemos un paciente con paro cardíaco, el cual, pues si tiene una génesis isquémica, pues habrá que hacer su cateterismo cardíaco, la intervención percutánea coronaria, ¿verdad? Todo esto prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Y si aquel paciente tiene un Glasgow menor de 5 porque tiene una alteración de tipo neurológica, pues obviamente hay que iniciar una resucitación y una evaluación de ese enfermo, estabilizarlo, ver que tenga un ritmo estable, que tenga una vía aérea estable, tener una buena presión media, ¿verdad?
efectuar la examinación neurológica y la evaluación cardíaca respectiva. De tal forma que si tiene indicación de hipotermia terapéutica, pues tendremos que pasar a una fase de inducción, donde la meta será temperatura de 33 grados centígrados, ¿verdad? Iniciar reposición de potasio. Recuerden que tenemos alteraciones electrolíticas importantes a mantener potasios arriba de 3.8 miliequivalentes, ¿verdad? Evaluar y tratar las crisis convulsivas, iniciar esquema de sedación, ¿verdad? Infundir de 30 a 4 mililitros kilo de líquidos a 4 grados centígrados para llevarlo a hipotermia, ¿verdad? Hay centros en los cuales, centros de trauma, donde existen refrigeradores específicos que nos mantienen las soluciones a una temperatura a 4 grados centígrados. En el momento en que el paciente llega y requiere de hipotermia, en ese momento, ¿verdad?, saca uno los sueros y empieza uno a infundir a esta velocidad, de tal forma que logramos la hipotermia en los enfermos. Considerar monitoreo neurocrítico, ¿verdad?, y bolos de bloqueadores neuromusculares. Todo esto con la finalidad de inhibir la producción de calor y disminuir al máximo el consumo de oxígeno. De ahí pasamos a la fase de mantenimiento, donde vamos a mantener un adecuado intercambio de gases con una ventilación adecuada, ¿verdad?, que mantengan una estabilidad en el equilibrio ácido-base, mantener un equilibrio metabólico en base a los electrolitos, mantener glucosa en rangos normales, ¿verdad?, 100, 150 referido acá, perfusión sistémica adecuada, ya sea a través del uso de presores o el uso de inotrópicos. El chiste es mantener una perfusión adecuada, ¿verdad? Antibióticos en el caso de aparecer infiltrados pulmonares, ¿verdad? Dosis de medicamentos para hipotermia, favorecer la hipotermia, y ya lo veremos después cuando lleguemos al manejo de la analgesia y al manejo para evitar que o para favorecer la hipotermia, ¿verdad? Los cuidados de la piel. Cuando hemos logrado esta meta, ¿verdad?, que decíamos son las 24 horas aproximadamente, entonces llegamos a la fase de calentamiento. Y ya les decía yo, el calentamiento no debemos hacerlo más allá de 0.25 a 0.33 grados centígrados por hora. Si nosotros lo hacemos más rápido, obviamente vamos a tener problemas. 0.25 a 0.33 grados centígrados por hora, reposición de volumen, seguimiento del potasio, mantener buena presión arterial, ¿verdad? El retiro de sedación cuando hemos alcanzado la temperatura de los 36 grados centígrados, ¿verdad? Mantener obviamente una adecuada protección de la vía aérea, protocolo de temblor, ¿verdad? Esto se refiere a evitar los escalofríos en los pacientes que uno lleva hipotermia. El escalofrío es un mecanismo generador de calor en forma muy importante, y eso mismo nos puede evitar llevar hacia una hipotermia terapéutica al enfermo, ¿verdad? Y mantener temperaturas de 37.5 hasta 72 horas después de que la circulación ha sido restablecida. Obviamente a las 72 horas se efectúa la reevaluación y se establece un pronóstico neurológico. Si el paciente ha tenido éxito, está recuperado, pasamos a la extubación y la rehabilitación del enfermo, ¿verdad? Si el paciente no ha mejorado, pues continuamos con los mismos niveles de cuidado, o si definitivamente el paciente demostramos que tiene una lesión cerebral irreversible, pues hay que favorecer el retiro del soporte vital y hablarle al comité de trasplante de órganos para que lo que pueda ser utilizado de ese enfermo sea en beneficio de otros pacientes, córneas, pulmón, riñón, páncreas, hígado, en fin, lo que pueda ser utilizado para trasplante. Estas son opciones de sedación durante la hipotermia, ¿verdad? Entonces, si por un punto el paciente requiere de bloqueadores neuromusculares para la supresión del temblor, tenemos una serie de pasos, ¿verdad? De tal forma que si no lo requiere, pues también tenemos otra serie de pasos. La idea es mantener esquemas adecuados de sedación y de monitoreo adecuado a través de monitoreo, ya sea con el BIS, ¿verdad? Con la finalidad de mantener al paciente en una sedación adecuada y poder implementar el uso de bloqueadores neuromusculares como es el uso de glucuronio, cisatracurio, ¿verdad? Para de esa manera evitar los temblores musculares. La idea es obviamente mantener un monitoreo tanto de sedación como de relajación para poder nosotros implementar
el que tengamos estos escalofríos y conlleve a un incremento del metabolismo y un aumento en el consumo de oxígeno. Este esquema es para pacientes los cuales no han llegado a asistencia mecánica ventilatoria, donde si nosotros tenemos una lesión cerebral que requiere la supresión de fiebre, pero pues tenemos que determinar cuáles van a ser nuestras metas. Bueno, se usan, ¿verdad? Aquí tenemos el uso de acetaminofén cada 4 a 6 horas, hasta 650 miligramos, ¿verdad? A fin de disminuir la temperatura, ¿verdad? Si a pesar de esto tenemos, pues hay que evaluar datos de infección, tomar cultivos de secreciones y fluidos, ¿verdad? Corroborar que estamos con el esquema antibiótico adecuado y eliminar la causa de fiebre, porque puede existir que sea secundaria a medicamentos. Considerar también reacciones alérgicas. De tal forma que de ahí pasamos al uso de bispirona, 30 miligramos cada 8 horas, dexmedetomidina o clonidina, y esquemas de el inicio de la hipotermia o inicio de enfriamiento, ya sea con soluciones intravenosas, con dispositivos intravenosos o con enfriamiento local. La idea es evaluar estos enfermos de que no tengan escalofríos y que estén con el suficiente confort cada 30 minutos, ¿verdad? Si existiera disconfort o demostráramos que no estamos en lo correcto, obviamente tendríamos que implementar un neuromonitoreo para poder llevar a estos enfermos. Si a pesar de todas estas medidas, con el uso de analgésicos e implementando el esquema de llevarlo a hipotermia desde el punto de vista farmacológico, evitar, mejor dicho, también el que tengamos incrementos en la temperatura, si no se diera eso, tendríamos que reconsiderar las metas de la temperatura y tendríamos que probablemente considerar el meter ese paciente a ventilación mecánico para llevarlo ya a un esquema de hipotermia mejor controlado. Perdón por la diapositiva en inglés, ¿verdad? Pero esto nos habla de los esquemas de neuromonitoreo durante la hipotermia terapéutica, y tenemos el electroencefalograma, tenemos el monitoreo de BIS, tenemos los monitores de presión intracraneal, la medición de la presión parcial de oxígeno, temperatura cerebral, microdiálisis y la oximetría yugular. Todos esos tienen razones para su uso, tienen ventajas y tienen desventajas que no vamos a tratar en este momento. Simplemente lo importante es ver que tenemos todos estos mecanismos para los cuales nosotros llevar un monitoreo neurológico adecuado. Existen otras patologías en las cuales pues se está viendo el uso de la hipotermia, no nada más en aquellos pacientes en los cuales estamos teniendo problemas de tipo neurológico, sino también vean en pacientes con trauma multisistémico, hipotermia en trauma multisistémico, donde se tienen hemorragias severas, ¿verdad? Que es muy frecuente en trauma multisistémico. Hay lesiones vasculares múltiples donde hay una gran pérdida de sangre. Estos, obviamente, consecuencia de la hemorragia, pueden tener secuelas neurológicas y cardíacas. Y ya lo decíamos, con solo 5 minutos de hipoperfusión podemos tener secuelas importantísimas a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? De tal forma que el pensar en la hipotermia pues va a proteger a estos enfermos. ¿Qué pasa en ese paciente con trauma múltiple, con pérdida de sangre muy importante? Pues hay una exsanguinación, y esa exsanguinación es la causa más común de muerte, que nos lleva a estado de choque y a paro cardíaco, ¿verdad? Y recuerden, cerebro 5 minutos, 20 minutos. Si este paciente está sin una perfusión adecuada, no tenemos tiempo para poder tratarlo. De tal forma que hay hipotermia espontánea contra hipotermia inducida en estos enfermos, donde la espontánea obviamente es una consecuencia de la gravedad de su enfermedad, ¿verdad? Donde se puede combinar la tríada de la muerte, que es hipotermia espontánea, coagulopatía y acidosis, lo cual, si no la revertimos rápidamente, pues ese paciente obviamente va a irse a una isquemia severa, depresión de energía, pérdida de la homeostasis y muerte del enfermo. Vean, en la hipotermia espontánea tenemos alteraciones de la fibrinolisis y trombocitopenia, con un aumento del sangrado, un aumento en el consumo de oxígeno, ¿verdad? Como consecuencia de
la presencia de temblores musculares o actividad muscular. Por el contrario, en aquella hipotermia inducida vamos a disminuir las demandas de oxígeno, ¿verdad? Se disminuye la producción de radicales libres, hay una disminución en las alteraciones de la permeabilidad vascular y por lo tanto todo esto nos va a conllevar a modular una respuesta inflamatoria y a modular o a disminuir la apoptosis. Hablando exclusivamente o específicamente para trauma múltiple, pues hay niveles de hipotermia, ¿verdad? Tenemos la hipotermia leve de 33 a 36 grados, la moderada de 28 a 32, profunda de 16 a 27 grados, más profunda de 6 a 15 grados y ultra profunda menos de 5 grados centígrados. Obviamente aquellos enfermos que llegan a estar con una hipotermia ultraprofunda donde están menores de 5 grados centígrados tienen un pobre pronóstico. En algunos otros estudios preclínicos se ha analizado el trauma, ¿verdad?, con lesión del sistema nervioso centrales, un trauma modular donde no hay un beneficio en animales, ¿verdad? En trauma cerebral 24 horas a 33 grados centígrados, 33, 32 es como se han obtenido los mejores resultados. Continuamos en estudios preclínicos, en estos hechos en ratas y en perros, ¿verdad?, donde tenemos trauma con hipotensión. Y ya lo veíamos en aquellos pacientes que sufren exsanguíneo, se exsanguínean con gran pérdida de material sanguíneo, ¿verdad?, donde al perder más del 30% de su volumen circulante, ¿verdad?, nos va a conllevar a una mortalidad básicamente del 50% y requieren de tratamiento urgente. ¿Qué pasa en estos pacientes si los llevamos a hipotermia? A hipotermia rápida, entendiendo de que quizás al tener nosotros un paciente de esos, diga uno, oye, no es mi prioridad el llevar ese paciente a hipotermia, mi prioridad es el reanimar a ese enfermo y poderlo estabilizar lo más rápido posible para poder brindarle una oportunidad de vida. Sin embargo, ¿verdad?, se ha descrito que la hipotermia, ¿verdad?, en estos, no hablando de pacientes, sino ratas y perros, aumentan la sobrevida, disminuye los requerimientos metabólicos y mejora la función cardíaca. Vean cómo esta hipotermia, ¿verdad?, moderada, la cual es a 32, 33 grados centígrados, pues va a disminuir las arritmias letales, las cuales se presentan en forma muy frecuente cuando tenemos temperaturas menores de 28 grados centígrados o alteraciones en la coagulación, las cuales se presentan en menos de 33 grados centígrados, ¿verdad? Y de tal forma que lo que buscamos es obtener el tiempo necesario para darle al cirujano el poder estabilizar haciendo hemostasia, ¿verdad?, y poder continuar con la reanimación de esos enfermos. Entonces, metiéndolos a esta hipotermia es probablemente darles una oportunidad de vida para estos pacientes, que habrá que hacer obviamente los estudios clínicos en humanos pertinentes. ¿Qué pasa en trauma sin pulso? Pues es igual, la perfusión está sumamente alterada. Si nosotros tenemos un trauma contuso sin pulso más hipotermia, es probablemente una forma de mejorarles el pronóstico. Y ya lo decía yo, si tenemos un trauma penetrante, pues obviamente vamos a pensar en que tenemos lesión vascular o cardíaca, ¿verdad?, con un sangrado importante, un sangrado masivo que pone en peligro la vida. La inducción rápida de hipotermia profunda a menos de 15 grados va a disminuir las demandas metabólicas y le vamos a dar tiempo al cirujano de que efectúe las correcciones necesarias, viéndola desde el punto de vista de que puedan efectuarse estas correcciones para brindarle un pronóstico mejor a este enfermo. En estos estudios realizados en cerdos vemos cómo, ¿verdad?, cuando existen lesiones vasculares y no vasculares más hemorragia descontrolada, si se les efectúa un abordaje torácico abierto, ¿verdad?, más circulación extracorpórea e hipotermia profunda, ¿verdad?, se ha visto que pueden tener beneficio al inducir o utilizar sustitutos acelulares en su reanimación, ¿verdad?, lo cual nos va a ayudar a darnos, como les decía yo, tiempo para una corrección quirúrgica y ya una vez controlado ese sangrado poder implementar esquemas de recalentamiento y de retransfusión en el caso de que se haya obtenido sangre a través de rescatadores celulares.
¿Cuáles fueron los resultados en estos estudios experimentales que se han hecho? Lesiones supra e infradiafragmáticas, ¿verdad? Donde se usó circulación extracorpórea de bajo flujo hasta por 60 minutos, alcanzaron una sobrevida de 75% con una cognición normal, ¿verdad? Obviamente alcanzando 10 grados centígrados, cuando se tenían menos de 5 grados, el pronóstico era peor, ¿verdad? Aquí vamos viendo cómo el descenso de la temperatura, 2 grados básicamente por minuto, el recalentamiento, 0.5 grados, ¿verdad? Lo fueron haciendo por hora, y cuando duraba esto más de 120 minutos, el pronóstico se ensombrecía. Un punto importante fue que encontraron 100% de reversibilidad bajo estas circunstancias, con 0% de infección y menos alteraciones en la coagulación. De tal forma que estos hallazgos preclínicos parecieran justificar el que se realicen estudios clínicos, ¿verdad? Sobre todo en contexto de trauma hemorrágico. Ya no nada más pensar en reanimar con cristaloides, con coloides, sangre a estos enfermos, sino pensar en que la hipotermia puede ser una alternativa que puede salvarle la vida a ese enfermo. Vean en esta tabla donde se analiza la hipotermia, ¿verdad? En el tratamiento del evento vascular isquémico hemorrágico cerebral, y quisiera que pusieran nada más atención en algunos resultados en cuanto a la comparación entre controles históricos y aquellos que se les brindó hipotermia terapéutica, en analizando el factor de sobrevida. Si nosotros vemos en el control histórico, según estos diferentes autores, vemos cómo, ¿verdad? Aquí tenemos un 32% de sobrevida contra un 58%, acá tenemos un 36% contra un 56%, un 32% contra un 59%, 37 contra 51, en este no hubo diferencia, 70 contra 70, ¿verdad? Y en este hubo una 31 contra 56%. Lo mismo se repite en resultados favorables, de tal forma que aquí, por estos diferentes autores, ¿verdad? Estamos viendo cómo la hipotermia terapéutica pues finalmente nos está brindando un beneficio que redunda en la mortalidad. Y acá vemos en esta otra tabla las complicaciones inherentes, ¿verdad?, a esta hipotermia, qué es lo que nos está pasando como eventos adversos, y vemos la comparación, ¿verdad?, de las distintas complicaciones, pudiésemos decir, neumonía, sepsis, arritmias y sangrado. Entonces, vean aquí, se analizan, hay artículos en los cuales únicamente hicieron, ¿verdad?, hipotermia terapéutica, hay en otros en los cuales sí tuvieron controles históricos. En este de Bush, si nosotros lo analizamos, vemos la presencia de neumonía 70 en hipotermia terapéutica versus en los controles 50%. Hubo una mayor frecuencia de neumonía. Pero si nosotros analizamos también aquí el de Odo, ¿verdad?, vemos cómo fue 29 contra 35%, ¿verdad? En este de Sunde vemos que fue 47 contra 57% la presencia de neumonía, sí, que fue lo que se presentó en mayor frecuencia. Existen otros artículos en los cuales vean el manejo terapéutico de la hipotermia para el infarto agudo del miocardio, el manejo terapéutico para la disfunción hepática aguda. Y de tal forma que se han efectuado revisiones tanto de datos clínicos como experimentales, donde la hipotermia terapéutica puede mejorar la funcionalidad al disminuir la mortalidad en infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Donde si nosotros analizamos las causas de muerte en infarto, pues es la lesión de los cardiomiocitos, la necrosis celular y la apoptosis como principales causas de muerte. Y vean, en modelos de conejos, la reducción de la temperatura redujo la extinción del infarto, ¿verdad?, de un 8.1 a un 1.2% a los 10 minutos de iniciada la hipotermia. O sea, pueden ser indicios de que probablemente la hipotermia tenga un efecto benéfico en aquellas situaciones de infarto agudo del miocardio. En cerdos, ¿verdad?, a 32 grados centígrados hubo una disminución, ¿verdad?, del riesgo o de la superficie en riesgo
¿verdad?, de un 9 versus un 45% en los controles. Ustedes vean, es una diferencia muy significativo, ¿verdad?, lo cual, como lo dice, podemos tener resultados beneficiosos en cuanto a cardioprotección, ¿verdad?, aunque no se ha demostrado en otros estudios. La hipotermia durante la reperfusión no ha demostrado reducir el tamaño del infarto, ¿verdad?, y los beneficios observados en pequeños animales no podemos inferir que puedan ser reproducidos en especies mayores. De tal forma que la hipotermia moderada es segura y viable en pacientes sometidos, ¿verdad?, a angioplastías con mecanismos de reperfusión a través de cateterismos, pero se necesitarán estudios adicionales para determinar si la hipotermia disminuye el tamaño del infarto. Otro punto de vista es que el uso clínico, ¿verdad?, en la actualidad y en la práctica, pues tendremos que individualizarlo mucho para finalmente llevar a demostrar un beneficio para nuestro paciente. En cuanto a la hipotermia por falla hepática aguda, ya lo habíamos visto, este es un síndrome en el cual existe un fracaso de la función hepática, ¿verdad?, con alteraciones en la coagulación importantes. Es aquel paciente que hace, ya les decía yo, una hepatitis fulminante, donde dominan mucho las alteraciones de la coagulación y las alteraciones de tipo neurológico, existe disfunción cerebral, ¿verdad?, hay una encefalopatía hepática que es mediada en la mayoría de las veces por la presencia de amonio elevado, lo cual lleva a edema cerebral, herniación, ¿verdad?, y finalmente muerte cerebral. Hay medidas, ¿verdad?, para evitar esto, como la cabeza a 30 grados, vasopresores, el uso de manitol, y donde la hipotermia ha demostrado disminuir la presión intracerebral, por lo cual debemos de pensar en ella como una alternativa de tratamiento. Vean, el amonio entre 150 y 200, todos entendemos que el amonio, el valor normal es hasta 35. Si nosotros nos llega a 150, 200, obviamente va a incrementar en forma importante la presión intracerebral, lo cual va a clasificar a estos enfermos como candidatos a hipotermia y a la administración de medidas antiedema cerebral, como sería el uso de manitol, sodio hipertónico, ¿verdad?, bolos de antiinflamatorios. De tal forma que no hay datos que arrojen posibles efectos en los seres humanos de que si la hipotermia puede mejorar la lesión hepática, sobre todo aquellos pacientes que tienen trasplante de hígado o tienen un autoinjerto. Ahí sí no se ha demostrado fehacientemente que exista un beneficio. Como en todas las situaciones, los efectos adversos de la hipotermia se ven cuando tenemos, ¿verdad?, descensos en la temperatura mayores de 32 grados centígrados. Concluyendo, para falla hepática aguda, ¿verdad?, vimos que se disminuyen los leucocitos, se inhibe la cascada de citocinas inflamatorias, ¿verdad?, pero aumenta la neumonía 48 horas después de que se ha llevado a ese enfermo a el uso de hipotermia, aún a pesar del uso de antibióticos profilácticos. La hipotermia también aumenta el riesgo de pancreatitis, lo cual no se conoce bien cuál es la causa, y la hipotermia moderada puede retrasar el metabolismo de las drogas. Cuando nosotros analizamos la hipotermia en el tratamiento del accidente vascular isquémico o hemorrágico, hay asuntos de suma importancia, y lo que quiero ver aquí es cómo es que, corrigiendo el temblor, ¿verdad?, a través del uso de relajantes, a través del uso de medicamentos antipiréticos, ¿verdad?, cuando se usa en forma proactiva, o sea, favoreciendo el control muscular, se logran mejores beneficios en cuanto al control de la temperatura, de tal forma que la hipotermia será mejor. Y vean en esta otra gráfica, por acá tenemos la presión intracerebral, por acá tenemos días después de que se presentó el evento vascular, en hipotermia a 33 grados y en normotermia a 37 grados, vemos la diferencia entre vivos y muertos. Vivos es la línea delgada, muertos es el de arriba, y lo que se vio fue que si durante el recalentamiento, ¿verdad?, se notase un incremento en la presión intracerebral, ¿verdad?, esto es indicativo de que existirá una muerte del enfermo. Vean
De cualquier manera, toda la hipotermia no siempre es benéfica, ¿verdad? Aquí vemos cómo en estos pacientes con trauma severo, si analizamos los efectos de la hipotermia, que probablemente esta no sea hipotermia inducida, sea hipotermia espontánea, vemos cómo favorece la presencia de falla orgánica múltiple. Pero aquí vemos estos que tuvieron hipotermia durante las primeras 6 horas, esta se presentó la falla orgánica múltiple en el 21% comparada contra el 9% en aquellos pacientes que no tuvieron la hipotermia espontánea. De tal forma que hay que diferenciar la hipotermia espontánea de la hipotermia inducida. Y puntos importantes en enfermedad vascular cerebral. La hipotermia tiene un poco efecto sobre el núcleo del tejido infartado, ¿verdad? Actúa en los tejidos únicamente en aquella zona de penumbra, que es la zona de riesgo, ¿verdad? Y puede prevenir daños debidos a estrés exudativo. Ya veíamos que protege de la isquemia reperfusión, de tal forma que esto nos va a ayudar a favorecer que tengamos menos alteración por este estrés exudativo. Finalmente, para terminar con la plática de hipotermia, debemos concluir que esta debe ser considerada de primera elección en reanimación cardiocerebral, sobre todo si el paciente, como les dije yo, es un paciente en el cual sufrió un evento que no esperábamos, fue un evento súbito e inesperado, no como consecuencia de una enfermedad terminal. Todo paciente crítico, ¿verdad?, debemos preguntarnos si puede ser candidato a ser llevado a un manejo de hipotermia terapéutica, y finalmente lo que queremos es concientizar e implementar lo que sería el tratamiento terapéutico de la temperatura, no nada más pensar en que hay que bajar la temperatura de los enfermos, sino poder mantener la temperatura adecuada en los enfermos, aunque no requieran, ¿verdad?, de hipotermia. Si un paciente está haciendo fiebre de 39 grados en forma persistente porque tiene una infección por cándida, bueno, podemos someterlo a un tratamiento de la temperatura para evitar que no tengamos esos incrementos de la temperatura que pueden condicionarnos una evolución deleteria en el enfermo. Muchas gracias.